¿Te alejaste porque te hirió la iglesia? Descubre el verdadero corazón de Dios. Cuando el lugar que debía sanar, hiere. Imagina por un momento que entras a un hospital buscando alivio, pero en lugar de recibir atención, te juzgan por tu herida. Te miran con desdén, te señalan, y algunos incluso te dicen que es tu culpa por estar enfermo. ¿Qué harías? Probablemente te irías. No porque no creas en la medicina, sino porque el lugar que debía ayudarte te hizo sentir peor. Así se sienten muchos que se han alejado de la iglesia. No porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque el lugar que debía reflejar su amor se convirtió en una fuente de dolor. Tal vez tú también pasaste por eso. Tal vez fuiste herido por palabras duras, por indiferencia, por hipocresía, por líderes que olvidaron el corazón del Evangelio. Y si es así, esta reflexión es para ti. No estás solo. Y más importante aún, Dios no es igual a la iglesia que te hirió. ¿Por qué duele tanto cuando la herida viene de la iglesia? Porque esperábamos encontrar familia. Esperábamos encontrar gracia. Esperábamos encontrar a Jesús en cada abrazo, en cada palabra, en cada gesto. Pero cuando eso falla, el dolor se multiplica. No es solo decepción humana, es una herida espiritual. Jesús mismo lo vivió. Fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Fue acusado injustamente, despreciado por quienes decían representar a Dios. Y sin embargo, nunca dejó de amar. Nunca dejó de buscar. Nunca dejó de sanar. Libro abierto, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Este versículo no es un juicio contra ti. Es una denuncia de Jesús contra la religiosidad vacía. Él vio cómo muchos usaban el nombre de Dios sin reflejar su corazón. Y eso le dolía. Porque Jesús no vino a fundar una institución perfecta, sino a reconciliar corazones rotos con el Padre. Paloma, ¿y si Dios no está en contra de ti, sino contigo? Aquí es donde comienza el cambio de perspectiva. Tal vez te alejaste pensando que Dios estaba decepcionado de ti, que tu ausencia de la iglesia era una traición. Pero, ¿y si Dios nunca dejó de caminar contigo? ¿Y si Él entendió tu dolor más que nadie? Libro abierto, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34 horas y 18 minutos. Este versículo no tiene condiciones. No dice si estás en la iglesia, ni si no fallaste. Dice que Dios está cerca de los quebrantados. Y si tu corazón se rompió por lo que viviste, entonces este versículo es para ti. Brote consejo para reflexionar. Haz una pausa. Respira. Y pregúntate, ¿estoy alejándome de Dios o solo de una imagen distorsionada de Él? Es válido tomar distancia de lo que te hizo daño. Pero no confundas a Dios con quienes lo representan mal. El verdadero corazón de Dios no se esconde detrás de estructuras humanas. Se revela en la compasión, en la verdad, en la gracia que te sigue incluso cuando te alejas. En esta primera página hemos reconocido el dolor. Hemos validado tu experiencia. Pero ahora, en la siguiente página, vamos a explorar cómo Dios responde cuando alguien se aleja herido. ¿Se queda esperando? ¿Se enoja? ¿Te busca? La historia del corazón de Dios apenas comienza. Y lo que viene puede cambiar tu forma de ver todo. Cuando te alejaste, ¿Dios se quedó esperando? La respuesta que transforma corazones. Oveja, la historia del Dios que busca. Si alguna vez pensaste que Dios se quedó sentado en un trono, cruzado de brazos, esperando que tú regresaras arrepentido, déjame contarte una historia que Jesús mismo compartió. No es una parábola para los perfectos, sino para los heridos, los perdidos, los que se alejaron porque no podían más. Libro abierto, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Lucas 15:4. ¿Lo ves? Dios no espera. Dios busca. Él no se queda en el templo esperando que tú vuelvas. Él sale al desierto, al lugar donde te fuiste, al rincón donde lloraste, al silencio donde pensaste que nadie te entendía. Y no lo hace con reproche. Lo hace con ternura. Burbuja de diálogo. ¿Y si la herida te hizo perderte? Muchos se alejan no porque quieran rebelarse, sino porque están confundidos, dolidos, desilusionados. La fe se vuelve borrosa cuando el dolor es intenso.
y en ese momento, el enemigo susurra, ¿ves? Ni Dios te quiere. Si te amara, no permitiría esto. Pero Jesús responde con otra historia. La del hijo pródigo. El joven que se fue, no por odio, sino por inmadurez, por búsqueda, por necesidad. Y cuando volvió, temiendo el rechazo, el padre corrió hacia él. Libro abierto, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. ¿Te das cuenta? El padre no esperó a que el hijo llegara a la puerta. Lo vio aún estando lejos. Porque había estado mirando cada día, esperando con amor, no con juicio. Reflexión profunda. ¿Qué imagen de Dios llevas dentro? A veces, sin darnos cuenta, cargamos con una imagen distorsionada de Dios. Lo vemos como un juez severo, como un líder religioso inflexible, como alguien que exige perfección. Pero Jesús vino a corregir esa imagen. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9. Y cuando vemos a Jesús, ¿qué vemos? A alguien que tocó leprosos cuando nadie más lo hacía. A alguien que defendió a una mujer acusada de adulterio. A alguien que lloró por la muerte de un amigo. A alguien que perdonó desde la cruz. Ese es el corazón de Dios. Y ese corazón no se aleja de ti cuando estás herido. Se acerca más. Brote consejo para reflexionar. Haz este ejercicio, cierra los ojos por un momento y visualiza a Jesús caminando hacia ti. No con reproche, sino con compasión. No con preguntas, sino con brazos abiertos. ¿Qué te dice? ¿Qué te ofrece? Tal vez te diga, no vine a juzgarte por tu dolor. Vine a sanarlo. No vine a exigirte que vuelvas perfecto. Vine a encontrarte tal como estás. Ahora que hemos visto cómo Dios busca, cómo corre hacia el herido, es momento de preguntarnos, ¿qué pasa cuando el corazón empieza a sanar? ¿Cómo se reconstruye la fe después de la herida? Exploraremos el proceso de restauración, no como una obligación religiosa, sino como un reencuentro con el amor que nunca se fue. Sanar después de la herida, cuando Dios reconstruye desde el corazón. ¿Cómo se reconstruye la fe cuando todo se ha derrumbado? Cuando una casa se derrumba, no se empieza por el techo. Se empieza por los cimientos. Y cuando la fe se rompe por heridas profundas, Dios no te pide que vuelvas a orar como antes, ni que te involucres en ministerios de inmediato. Él empieza por lo más profundo, tu corazón. Libro abierto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Este versículo no es una advertencia, es una invitación. Dios sabe que tu corazón ha sido golpeado. Y antes de reconstruir tu fe, quiere sanar lo que está dentro. Porque de ahí nace todo lo demás. Martillo y llave. Sanar no es olvidar, es transformar. Tal vez te dijeron que debías perdonar y seguir adelante. Pero eso no siempre es tan simple. El perdón no borra el dolor. Lo que sí puede hacer es transformarlo. Dios no te pide que ignores lo que pasó. Te invita a permitirle entrar en esa herida para convertirla en testimonio. Libro abierto, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. ¿Notas la ternura de esta promesa? Dios no te exige que cambies por tu cuenta. Él dice, yo lo haré. Yo te daré un corazón nuevo. No uno perfecto, sino uno sensible, vivo, capaz de volver a confiar. Amanecer sobre las montañas. El proceso de restauración, paso a paso, no de golpe. Sanar lleva tiempo. Y Dios no tiene prisa. Él no mide tu progreso con relojes ni calendarios. Él camina contigo, paso a paso. A veces en silencio, a veces con señales claras. Pero siempre con paciencia. Aquí hay algunas etapas que muchos viven en su proceso de restauración. Reconocer la herida, admitir que algo dolió, sin culpa. Separar a Dios del daño, entender que Él no fue quien hirió. Permitirle entrar, orar, aunque sea con pocas palabras, desde la sinceridad. Recibir consuelo, a través de la palabra, de personas sanas, de momentos de paz. Reencontrar propósito, descubrir que tu historia puede ayudar a otros. Brote consejo para reflexionar.
Hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a dejar que Dios reconstruya, aunque sea desde los escombros? No necesitas tener fuerzas. Solo necesitas abrir una rendija. Dios no entra con violencia. Él toca la puerta. Y si tú la abres, aunque sea un poco, Él entra con luz, con paz, con amor. Libro abierto, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. ¿Se puede caminar con Dios fuera de los muros de la iglesia? Parque Nacional La Fe no está encerrada en un edificio. Durante siglos, hemos asociado la presencia de Dios con templos, altares, estructuras. Y aunque la comunidad es valiosa, la relación con Dios nunca ha estado limitada a un lugar físico. De hecho, los momentos más íntimos entre Dios y sus hijos ocurrieron en desiertos, montes, cárceles y casas humildes. Libro abierto, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48. Este versículo es revolucionario. Nos recuerda que Dios no está confinado a una estructura religiosa. Él habita en corazones sinceros, en conversaciones honestas, en lágrimas que nadie ve, en caminatas solitarias donde se le busca en silencio. ¿Y si tu fe está más viva de lo que crees? Tal vez no asistes a una iglesia desde hace tiempo. Tal vez te sientes fuera del sistema. Pero si aún piensas en Dios, si aún lo buscas, si aún te preguntas por Él, entonces tu fe no está muerta. Está viva. Está luchando. Está creciendo en medio del dolor. Libro abierto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Jesús no dijo bienaventurados los que están en la sinagoga todos los días. Dijo los que tienen hambre. Y si tú tienes hambre de Dios, aunque estés lejos de una iglesia, Él te ve. Él te sacia. Él te honra. Vela la fe fuera de la iglesia. Ejemplos bíblicos. Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente, en medio del desierto, no en un templo. Elías escuchó la voz de Dios en un susurro, escondido en una cueva. Pablo escribió sus cartas más poderosas desde una prisión. Jesús enseñó en caminos, en casas, en barcas, y muchas veces, fuera de las sinagogas. La fe no necesita paredes. Necesita verdad. Necesita conexión. Necesita espacio para respirar. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta: ¿estoy buscando a Dios o solo tratando de encajar en una estructura? Si lo que te alejó fue la estructura, no te sientas culpable. Dios no está ofendido. Él te conoce. Él sabe que tu corazón sigue latiendo por Él. Y si lo buscas desde donde estás, Él te encuentra. Libro abierto, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Incluso si estás solo, incluso si no hay reunión, si hay sinceridad, allí está Él. ¿Cómo volver a confiar después de haber sido herido por la iglesia? Corazón roto cuando la herida viene de quien debía cuidar. La traición duele más cuando viene de alguien en quien confiabas. Y en el contexto de la iglesia, esa herida puede sentirse como una puñalada espiritual. Tal vez fue un líder que abusó de su autoridad. Tal vez fueron hermanos que juzgaron sin conocer tu historia. Tal vez fue el silencio de quienes debieron defenderte. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo confiar otra vez sin volver a ser herido? Jesús también fue traicionado por los suyos. Antes de pedirte que confíes de nuevo, Jesús te muestra que Él también pasó por eso. Fue traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por casi todos sus discípulos. Y sin embargo, no cerró su corazón. No se volvió frío. No se aisló. Libro abierto, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este versículo no es solo una expresión de perdón. Es una muestra de que Jesús eligió no dejar que el dolor lo convirtiera en alguien que no era. Él siguió siendo amor, incluso cuando lo crucificaron. Escudo, ¿confiar otra vez o protegerse? Aquí hay una verdad importante: confiar no significa exponerse sin límites. Dios no te pide que ignores el pasado ni que te pongas en riesgo. Él te invita a sanar, a discernir, a rodearte de personas sanas, y a permitir que el Espíritu Santo te guíe en cada relación. Libro abierto, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16.
Este equilibrio es clave. Puedes ser amoroso sin ser ingenuo. Puedes abrir tu corazón sin entregarlo a cualquiera. Puedes volver a confiar, pero con sabiduría. Pasos para sanar la confianza. Reconoce la herida, no minimices lo que pasó. Tu dolor es válido. Perdona, pero no olvides los límites. El perdón libera, pero no obliga a volver al mismo lugar. Busca comunidad sana. Hay iglesias, grupos, personas que reflejan el verdadero corazón de Dios. Ora por discernimiento, pide a Dios que te muestre quién es confiable y quién no. No te apresures, la confianza se reconstruye con tiempo, no con presión. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta: ¿estoy evitando toda relación por miedo, o estoy esperando que Dios me muestre personas seguras? El aislamiento puede parecer protección, pero a largo plazo, puede apagar tu fe. Dios quiere rodearte de personas que te edifiquen, que te escuchen, que te respeten. No todos son como los que te hirieron. Y tú mereces una comunidad que refleje el amor de Cristo. Libro abierto: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9, 10. ¿Puede Dios usar tu historia de dolor para ayudar a otros? Fuego: el dolor no es el final, puede ser el inicio de algo mayor. Cuando estamos en medio del sufrimiento, lo único que queremos es que se acabe. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no solo quiere sanarte. Quiere redimir tu historia. Quiere tomar lo que te rompió y convertirlo en algo que levante a otros. Libro abierto: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo no dice que todo lo que pasa es bueno. Dice que Dios puede usar incluso lo malo para producir algo bueno. Y eso incluye tu herida, tu alejamiento, tu proceso, tu sanación. Brote de víctima a testigo. Cuando compartes tu historia, no desde la amargura, sino desde la sanación, algo poderoso ocurre. Otros se sienten menos solos. Otros encuentran esperanza. Otros se atreven a buscar a Dios de nuevo. Tu testimonio puede ser la luz que alguien necesita para salir de su oscuridad. Libro abierto: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Apocalipsis 12:11. ¿Lo ves? El testimonio tiene poder. No porque seas perfecto, sino porque Dios ha estado contigo en medio del proceso. ¿Cómo convertir tu historia en propósito? Escribe tu proceso. A veces, ponerlo en palabras te ayuda a ver cómo Dios ha estado presente. Ora por oportunidades. Pide a Dios que te muestre cuándo y con quién compartir tu historia. Sé honesto, no idealizado. La gente conecta con lo real, no con lo religiosamente correcto. Usa tus dones. Tal vez escribes, tal vez hablas, tal vez creas contenido. Tu historia puede tomar muchas formas. Recuerda que no se trata de ti, sino de Él. Tu historia es el escenario donde Dios se muestra como sanador, redentor, amigo. Burbuja de diálogo. Ejemplo bíblico: José, el soñador herido. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, encarcelado. Pero al final, cuando tuvo poder para vengarse, eligió perdonar. Y dijo algo que resume esta página. Libro abierto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Tu historia puede tener ese mismo giro. Lo que otros usaron para destruirte, Dios puede usarlo para levantar a muchos. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a dejar que mi historia hable, aunque aún esté sanando? No necesitas estar completamente listo para ser usado por Dios. A veces, tu vulnerabilidad es lo que más toca corazones. Y si decides compartir desde el amor, desde la verdad, desde la fe, Dios hará el resto. ¿Y si vuelvo a fallar? La gracia que te sostiene incluso cuando tropiezas. El miedo al fracaso espiritual. Después de una herida, cuando el corazón empieza a sanar, surge un nuevo temor. ¿Y si me acerco a Dios y vuelvo a fallar? ¿Y si no soy constante? ¿Y si me alejo otra vez? ¿Y si no soy suficiente? Este miedo es común. Porque el dolor nos hace inseguros. Nos hace dudar de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Pero aquí está la verdad que libera.
Dios no te ama por tu constancia. Te ama por quien eres. Libro abierto, porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Este versículo no dice el perfecto nunca cae. Dice que el justo cae, y se levanta. Porque la justicia no está en no fallar, sino en no rendirse. En volver a Dios cada vez que lo necesites. Paloma, la gracia no se agota. La religión puede hacerte sentir que tienes un límite de errores. Pero el Evangelio dice lo contrario. Jesús no vino a salvar a los que nunca fallan. Vino a levantar a los que ya no pueden más. Libro abierto, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. ¿Lo ves? Tu debilidad no es un obstáculo para Dios. Es el lugar donde Él se manifiesta con más fuerza. No necesitas esconder tus luchas. Puedes traerlas a Él una y otra vez. Escudo, ¿cómo vivir con fe, sin miedo a fallar? Acepta que el camino no es lineal. Habrá días de fuerza y días de duda. Dios está en ambos. No te exijas perfección, busca conexión. La meta no es portarte bien, sino estar cerca de Él. Rodéate de personas que te animen, no que te juzguen. La comunidad sana te ayuda a levantarte. Recuerda que Dios no se sorprende por tus caídas, Él ya sabía, y aún así te llamó. Celebra cada paso, por pequeño que sea. La fe se construye con constancia, no con velocidad. Burbuja de diálogo, ejemplo bíblico. Pedro, el impulsivo restaurado. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo hizo por miedo, por confusión, por debilidad. Pero Jesús no lo descartó. Al contrario, lo buscó, lo restauró y le confió el cuidado de su iglesia. Libro abierto, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:17. Jesús no le preguntó, ¿me fallarás otra vez? Le preguntó, ¿me amas? Porque el amor es más fuerte que el error. Y Pedro, desde su fragilidad, respondió con sinceridad. Y eso fue suficiente. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta: ¿estoy evitando acercarme a Dios por miedo o por una imagen equivocada de Él? Dios no es un jefe esperando tu informe de rendimiento. Es un padre esperando tu corazón. Y si decides volver, aunque sea con pasos temblorosos, Él te recibe con gozo. Libro abierto, el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Una fe libre, ¿cómo se ve una relación sana con Dios después de la herida? Amanecer cuando la fe deja de ser obligación y se convierte en encuentro. Después de sanar, algo cambia. Ya no se trata de cumplir con Dios, sino de caminar con Él. La fe deja de ser una lista de tareas religiosas y se convierte en una conversación diaria, en una conexión viva, en una relación que respira. Libro abierto, ya no os llamaré siervos, os he llamado amigos. Juan 15:15. ¿Lo ves? Jesús no quiere una relación basada en miedo o deber. Él quiere amistad, cercanía, confianza. Y eso solo ocurre cuando dejamos de intentar agradarlo con perfección y empezamos a compartir con Él desde la verdad. ¿Cómo se vive una fe libre? Una fe libre no es irresponsable. Es madura. Es consciente. Es profunda. Aquí hay algunas señales de que estás viviendo una relación sana con Dios. Ora sin presión, sino con sinceridad. No necesitas palabras perfectas, solo corazón abierto. Lees la Biblia no por obligación, sino por hambre, porque quieres conocerlo, no solo cumplir. Te permites descansar en Él. Ya no vives con culpa constante, sino con paz. Te rodeas de personas que te edifican, no por religión, sino por comunión. Tu fe se refleja en tu vida diaria, en cómo amas, cómo perdonas, cómo decides. Libro abierto, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. La libertad no es hacer lo que quieras. Es vivir sin cadenas, sin miedo, sin máscaras. Es ser tú, delante de Dios. ¿Y si tu fe ahora es más fuerte que antes? Muchos piensan que alejarse los debilitó. Pero en realidad, el proceso de sanación puede hacer que tu fe sea más profunda, más real, más resistente. Porque ya no crees por costumbre. Crees porque has probado el dolor y has visto a Dios en medio de él. Libro abierto, antes te conocía de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Job 42,
5. Job lo dijo después de perderlo todo. Su fe no se destruyó. Se transformó. Y eso puede pasar contigo también. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta. ¿Estoy viviendo mi fe como una carga o como una fuente de vida? Si aún sientes peso, culpa, presión, tal vez es momento de redefinir tu relación con Dios. Él no quiere que vivas agotado. Quiere que vivas conectado. Y eso empieza por permitirte ser tú, sin filtros, sin miedo. Libro abierto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Volver a caminar con propósito, cuando tu vida se convierte en una carta viva. Peatones, no solo sanaste, ahora puedes avanzar. Sanar no es el destino final. Es el punto de partida. Cuando Dios restaura tu corazón, no lo hace solo para que estés bien. Lo hace para que camines con propósito, para que tu vida tenga dirección, impacto, sentido. Libro abierto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. ¿Lo ves? No eres un accidente. No eres un sobreviviente sin rumbo. Eres hechura de Dios. Y Él te creó con un propósito. Incluso si te alejaste. Incluso si fuiste herido. Incluso si dudaste. Él no ha cambiado de opinión sobre ti. ¿Cómo se camina con propósito después de la herida? Reconociendo tu historia como parte del llamado, lo que viviste no te descalifica. Te prepara. Escuchando la voz de Dios en lo cotidiano, Él habla en lo simple, en lo diario, en lo íntimo. Sirviendo desde la compasión, no desde la obligación, tu dolor te hace más sensible a otros. Soñando con Dios, no solo para ti, sino para otros, tu propósito siempre bendice más allá de ti. Viviendo con intención, no por inercia, cada día puede ser una oportunidad para reflejar su amor. Libro abierto, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5, 14, 16. Tu luz no es perfecta, pero es real. Y eso es lo que el mundo necesita, personas que han sido quebradas y restauradas por Dios. Burbuja de diálogo, ejemplo bíblico. Pablo, el perseguidor transformado. Pablo no empezó bien. Persiguió a cristianos. Fue parte del sistema religioso que hería. Pero cuando encontró a Jesús, todo cambió. Su pasado no lo descalificó. Lo convirtió en un testigo poderoso. Libro abierto, por la gracia de Dios soy lo que soy, 1 Corintios 15:10. Tú también puedes decir eso. No eres lo que otros dijeron. No eres lo que te hicieron. Eres lo que Dios está formando en ti. Y eso tiene propósito. Brote consejo para reflexionar. Hazte esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a caminar con propósito, aunque el camino no sea perfecto? Dios no busca perfección. Busca disposición. Busca corazones que digan aquí estoy. Y si tú estás dispuesto, Él te guiará. Paso a paso. Día a día. Con amor. Con visión. Con propósito. Libro abierto, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 5. El verdadero corazón de Dios no te juzga por haberte ido, te ama por volver. Corazón rojo, Dios no es como lo que te hirió. Si algo quedó claro en esta reflexión, es esto: Dios no es igual a la iglesia que te lastimó. No es igual a los líderes que te juzgaron. No es igual a los hermanos que te señalaron. No es igual a la estructura que te excluyó. Dios es amor. Dios es compasión. Dios es justicia, sí, pero también ternura. Y cuando tú te alejaste, Él no se ofendió. Se entristeció. No porque lo traicionaste, sino porque te dolía. Y Él quería sanar eso. Libro abierto, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Él te conoce, no por tus actos externos, sino por tu corazón. Y si tu corazón aún lo busca, aún lo anhela, aún lo necesita, entonces Él está contigo. Paloma, volver no es retroceder, es renacer. Volver a Dios no significa volver al mismo lugar donde fuiste herido. Significa volver al origen, al amor, a la verdad, a la gracia,
Significa permitirte ser abrazado por el Padre que nunca dejó de esperarte. Libro abierto, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Este versículo no tiene fecha de vencimiento. Su amor es eterno. Su misericordia es prolongada. Y tú puedes volver, sin miedo, sin vergüenza, sin presión. Amanecer sobre las montañas, ¿qué sigue ahora? Ahora que has recorrido estas 10 páginas, tal vez te sientas más ligero. Tal vez aún hay heridas. Pero también hay esperanza. Y eso es suficiente para empezar. Aquí hay algunas ideas para continuar tu camino. Habla con Dios cada día, aunque sea con pocas palabras. Busca una comunidad sana, sin apuro, pero con discernimiento. Comparte tu historia con alguien que necesite escucharla. Crea espacios donde otros puedan sanar también. Recuerda que tu fe es tuya, y Dios la respeta. Brote consejo final para reflexionar. Hazte esta última pregunta. ¿Estoy listo para conocer a Dios, no como lo imaginaba, sino como realmente es? Si la respuesta es sí, entonces estás en el mejor lugar posible. No importa si estás lejos físicamente. No importa si aún dudas. Lo que importa es que tu corazón está abierto. Y eso es todo lo que Dios necesita. Libro abierto, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Micrófono cierre para lectura en público. Y si estás leyendo esto en voz alta, termina con estas palabras. Tal vez te alejaste porque te hirieron, pero hoy has descubierto que el corazón de Dios no te empuja, te abraza. No te juzga, te restaura. No te exige, te ama. Y si decides volver, no encontrarás reproche. Encontrarás hogar.